Es imposible ver dos mundos. Lección 130 de un curso de milagros. Hola, ¿cómo estás? Soy José Mandé y te doy la bienvenida a este canal donde estoy subiendo material para ayudarte con tu estudio y práctica de un curso de milagros. Si quieres saber también un poco más acerca de qué actividades hago con el curso, pues date una vuelta por mi web encuentrosconucdm.com, que ahí podrás ver un detalle de las mismas. En esta lección importante cierra el ciclo de las últimas dos, donde primero nos decía que había un mundo que no deseábamos, luego más allá de este mundo había un mundo el cual sí deseábamos, y ahora nos dice que es imposible ver los dos mundos simultáneamente. Este es el único límite, entre comillas, que tiene la mente. No puede abrigar de manera simultánea dos elecciones opuestas. Es por eso que ya un curso de milagros nos decía desde la introducción que no era necesario enseñarte el significado del amor, no solo porque no se puede enseñar, sino porque lo que impide que seas consciente de su presencia son todos los obstáculos, todas las elecciones en favor del ego que has puesto en su contra. Entonces, enseñándonos a mirar el obstáculo y no reforzándolo, ya la mente automáticamente está funcionando con el maestro interno. Es imposible abrigar simultáneamente dos elecciones opuestas a la vez. Con que dejemos de abrigar la elección en favor del ego, ya sabemos entonces que estamos en manos de la mente recta. En esta lección no solamente se nos habla del poder de elegir en nuestra mente y de cómo nos aprovechamos de que no se pueden abrigar dos elecciones simultáneamente, sino que se nos vuelve a recordar este principio fundamental del curso. La proyección da lugar a la percepción. Internamente hemos creído fabricar un mundo de culpa, de separación y de especialismo, y esto es lo que se proyecta y se ve fuera, y entonces lo percibimos afuera según nuestros deseos. Nos dice en el texto que la percepción es un deseo colmado. No es un hecho, obedece a una decisión interna y luego se vive afuera de acuerdo con esa decisión. Y se hace de una manera congruente. Todos los testigos alrededor de lo que hemos elegido internamente los vamos a ver hablando afuera. Pero también es posible elegir en favor del milagro porque no somos un ego y tenemos la ayuda del maestro interno que nos guiará a desidentificarnos con esta elección. Cuando entonces elijamos en favor del mundo real, pues los testigos en nuestra mente, paz, liberación de culpa, nos hablarán de una forma que si se presentan en el mundo, no necesariamente todos los milagros tienen efectos observables, serán para guiarnos todavía más a elegir con más firmeza en favor del mundo real. Vamos entonces a comenzar con la lectura de la lección. Es imposible ver dos mundos. La percepción es congruente. Lo que ves refleja lo que piensas, y lo que piensas no es sino un reflejo de lo que quieres ver. Tus valores determinan esto, pues no puedes sino desear ver aquello que valoras al creer que lo que ves existe realmente. Nadie puede ver un mundo al que su mente no le haya conferido valor, y nadie puede dejar de ver lo que cree desear. Lo que determina todos nuestros valores es el valor que le damos a la pequeña y alocada idea de la separación. Podemos haber elegido la mente recta y darnos cuenta de que jamás ha podido suceder, pero como hemos elegido valorar el especialismo y la individualidad, escogimos al ego como maestro. Y lo que hemos hecho real adentro es lo que vemos proyectado y vivimos como real afuera. La congruencia, por supuesto, de la que Jesús está hablando, no se encuentra en la forma, no se encuentra en un mundo externo cambiante, sino en la relación de los pensamientos que estamos eligiendo valorar y la percepción que estamos teniendo. O bien estamos reforzando el ego y la idea de la separación, o bien estamos dando pasos hacia su deshacimiento. No puedes percibir algo que tu mente no valore. Este es el poder de nuestra mente. Ya nos decía Jesús en el curso, parafraseando un poquito una famosa frase de los evangelios, que recuerda que donde esté tu corazón, allí también estará tu tesoro. Crees en lo que consideras valioso. Vamos a seguir entonces con la lectura de la lección. Sin embargo, ¿quién puede odiar y al mismo tiempo amar? ¿Quién puede anhelar aquello que él no desea que sea real? ¿Quién puede elegir ver un mundo del que tiene miedo? El miedo no puede sino cegar, pues esta es su arma.
que no puedes ver aquello que temes ver. El amor y la percepción, por lo tanto, van de la mano, pero el miedo oculta en las tinieblas lo que se encuentra ahí. Por eso es que el proceso del perdón de un curso de milagros es traer nuestros pensamientos de oscuridad del ego a la luz del perdón del Espíritu Santo. Nadie puede amar y odiar al mismo tiempo. Inclusive, en nuestra percepción distorsionada de las relaciones especiales, tenemos episodios de amor y odio con algunas personas, pero es curioso que dichos episodios no se den simultáneamente. No es sino un reflejo de que la mente no puede elegir dos opciones opuestas entre sí simultáneamente. El sistema de pensamiento del ego, no obstante, hace posible que parezca que podemos odiar y amar. El odio en última instancia no es real, pero parece real porque la luz del amor del Espíritu Santo y la capacidad en nuestra mente de elegirla han quedado velados bajo cortinajes de culpa y de miedo. La culpa tiene ese efecto, nos ciega. Cada vez que elegimos en favor de la culpabilidad, no hacemos sino perder entonces de vista la posibilidad de que se nos recuerde que seguimos siendo tal como Dios nos creó. Nos dice Jesús en el texto, en el capítulo 13, que la culpabilidad te ciega, pues no podrás ver la luz mientras sigas viendo una sola mancha de culpabilidad dentro de ti. Y al proyectarla, el mundo te parecerá tenebroso y estar envuelto en ella. Arrojas un oscuro velo sobre él y así no lo puedes ver porque no puedes mirar en tu interior. Tenemos miedo de mirar en nuestro interior porque el amor inmediatamente disolvería la elección en favor del odio porque el odio jamás ha sido real. Y mientras valoremos la creencia en la separación y la identidad especial, pues tendremos miedo de mirar. Tenemos miedo de ver un mundo que nos recordaría que lo que ahora parecemos valorar jamás se ha encontrado ahí. Por decirlo también de otra manera, el proceso de la práctica del perdón se convierte en el proceso de eliminar la creencia en la disociación en la mente, porque cada vez que llevamos los pensamientos de oscuridad sin juzgarnos, sin atacarnos, a la luz de la verdad del Espíritu, Él va recordándonos que no han tenido efectos sobre el Hijo de Dios. Nos dice Jesús respecto a todo esto en el capítulo 14 lo siguiente. Hemos estado haciendo hincapié en el hecho de que lo indeseable debe llevarse ante lo deseable y lo que no se desea ante lo que se desea. Te darás cuenta de que esta es la manera de alcanzar la salvación si te detienes a considerar lo que es la disociación. La disociación es un proceso de pensamiento distorsionado en el que se abrigan dos sistemas de creencias que no pueden coexistir. Si se pone uno al lado del otro, resulta imposible aceptarlos a los dos, pero si uno de ellos se mantiene oculto del otro, su separación parece mantenerlos vigentes a los dos y hace que parezcan ser igualmente reales. Poner uno al lado del otro, por lo tanto, se convierte en motivo de miedo, pues si haces eso, no podrás por menos que dejar de aceptar uno de ellos. No puedes quedarte con los dos, pues cada uno supone la negación del otro. Si se mantienen separados, este hecho se pierde de vista, pues al estar entonces en lugares diferentes, es posible creer firmemente en los dos. Ponlos uno al lado del otro y su absoluta incompatibilidad resultará evidente de inmediato. Uno de ellos tiene que desaparecer porque el otro se ve en el mismo lugar. Y este es nuestro camino de la práctica del perdón. Nos vamos dando cuenta cada vez más que lo que sí deseamos es la corrección del sistema de pensamiento del espíritu cada vez que Él nos enseña a cuestionar que nuestros beneficios en favor de la devoción del ego nos causa en cuanto a las pérdidas de paz y de felicidad. Vamos entonces a seguir con la lectura de la lección. ¿Qué puede entonces proyectar el miedo sobre el mundo? ¿Qué puede verse en las tinieblas que sea real? La verdad se ve eclipsada por el miedo y el resto es todo imaginado. Mas, ¿qué puede ser real en las ciegas imaginaciones nacidas del pánico? ¿Qué es lo que quieres para que esto sea lo que se te muestra? ¿Qué ibas a querer conservar de un sueño así? Ya nos dice Jesús en el texto que solamente el amor perfecto existe. Fuera de él no existe nada. El miedo es un estado foráneo al amor perfecto y en realidad no es verdad. Cualquier cosa, entonces, que pueda ser proyectada a partir del miedo no es nada. Lo que sucede es que nuestra mente valora este sistema de pensamiento del miedo y por consiguiente no parece que sea irreal. Es importante en la práctica del perdón
que el cuerpo y lo que nosotros pensamos que es real pase un poquito en segundo plano. No es que seamos irresponsables con nuestra vida, sino que aprendamos a escuchar a nuestro maestro, que todo aquí tiene un propósito diferente del que le hemos asignado. El propósito que le hemos asignado previamente es apuntalar la realidad en nuestra conciencia de la identidad individual. No obstante, ¿qué puede ser real nacido de un mundo de sombras? Jesús nos dice en el texto, en el capítulo 20, ¿qué pasaría si reconocieses que este mundo es tan solo una alucinación? O si realmente entendieses que fuiste tú quien lo inventó. ¿Y qué pasaría si te dieses cuenta de que los que parecen deambular por él para pecar y morir, atacar, asesinar y destruirse a sí mismos son totalmente irreales? ¿Podrías tener fe en lo que ves si aceptases esto? Y lo verías. La verdad no puede ser destruida por la elección del sistema de pensamiento del miedo y de la culpa. Nuestra mente sigue siendo parte de la mente de Dios. Esto no puede cambiar jamás, pero la verdad sí puede elegir ocultarse y entonces perderse de vista. Jesús nos dice en el texto, en el capítulo 12, cuando hiciste que lo que no es verdad fuese visible, lo que es verdad se volvió invisible para ti. No obstante, de por sí no puede ser invisible, pues el Espíritu Santo lo ve con perfecta claridad. Es invisible para ti porque estás mirando a otra cosa, mas no es a ti a quien le corresponde decidir lo que es visible y lo que es invisible, tal como tampoco te corresponde decidir lo que es la realidad. Lo que se puede ver es lo que el Espíritu Santo ve. La definición de la realidad es la que Dios provee, no la tuya. Es únicamente nuestra postura de ataque en la mente, negar la realidad y esta arrogancia que nos hace entonces pensar que lo que percibimos es real porque lo estamos percibiendo. Y no nos estamos dando cuenta entonces que lo que está sucediendo es que estamos eligiendo ver lo que queremos ver. No podemos preguntarle al sistema de pensamiento del ego que nos diga lo que somos, cuando nuestro propósito para el ego ha sido justamente el no recordar nuestra verdadera identidad. En el capítulo 20 Jesús nos dice, refiriéndose al ego, no le preguntes a ese transeúnte qué soy. Él es la única cosa en todo el universo que no lo sabe. Sin embargo, es a él a quien se lo preguntas y es a su respuesta a la que deseas amoldarte. Este pensamiento torvo y ferozmente arrogante, y sin embargo tan ínfimo y carente de significado que su pasar a través del universo de la verdad ni siquiera se nota, se vuelve tu guía. A él te diriges para preguntarle el significado del universo, y a lo único que es ciego en todo el universo, vidente de la verdad, le preguntas, ¿cómo debo contemplar al Hijo de Dios? Vamos a seguir entonces con la lectura de la lección. El miedo ha dado lugar a todo lo que crees ver, a toda separación, a todas las distinciones y a la multitud de diferencias que crees que configuran el mundo. Ninguna de estas cosas existe. El enemigo del amor las inventó. Mas el amor no puede tener enemigos, de modo que no tienen fundamento, existencia o consecuencia alguna. Se les puede atribuir valor, pero siguen siendo irreales. Se puede ir en pos de ellas, mas no se pueden hallar. Hoy no iremos en su busca, ni desperdiciaremos el día buscando lo que no se puede hallar. Jesús nos está diciendo literalmente que nada de lo que vemos, percibimos, sentimos, ha estado jamás ahí. Todo ello proviene de una idea que es enemiga al amor, el miedo. Y el miedo, en última instancia, no es real en la mente y nada irreal existe. Así que todo lo que crees que es tu vida, tu cuerpo, incluso este vídeo que estás viendo ahora, jamás ha estado ahí. Es muy interesante observar sin juzgar qué empieza a surgir en ti cuando lees declaraciones de esta categoría en un curso de milagros. Ya en la lección 15, en los comienzos del libro de ejercicio, Jesús nos decía que nuestros pensamientos son imágenes que nosotros mismos hemos fabricado. Y en esa lección ya nos decía, no reconoces que los pensamientos que piensas no son nada debido a que aparecen como imágenes. Piensas que los piensas y por eso piensas que los ves. Así es como se forjó tu manera de ver. Esta es la función que le has atribuido a los ojos del cuerpo. Eso no es ver, eso es fabricar imágenes, lo cual ocupa el lugar de la visión
y la reemplaza con ilusiones. Como practicantes de un curso de milagros nos damos cuenta que es muy importante entender el concepto de un símbolo. Todo lo que estamos viendo aquí como real no es sino el símbolo de una decisión en la mente. Y ahora esto que vemos aquí, a pesar de que es ilusorio, tiene un propósito mejor: ayudarnos a regresar a nuestra mente tomando conciencia cada vez más de que somos una mente que puede elegir, para finalmente elegir en contra al completo del sistema de pensamiento ilusorio. Es solamente porque nuestra atención está concentrada en la forma, nos decía también que no hay nada tan cegador como la percepción de la forma, como la idea del ego puede mantener con estos espejos, como les llama Jesús, su falsa existencia en nuestra mente. Esto lo dice bastante bien en el capítulo 4 del texto, cuando nos dice: tu mente está repleta de estratagemas para hacer quedar bien al ego, pero no buscas la faz de Cristo. El espejo en el que el ego trata de ver su rostro es ciertamente tenebroso. Fíjate, el mundo físico no da sino fe de que la muerte es real, las enfermedades, la impotencia, el sufrimiento, el abandono. Este es un espejo realmente tenebroso, pero no nos estamos dando cuenta de que es nada más que la percepción de una idea que hemos hecho real dentro para proteger la falsa creencia de la separación. Seguimos. ¿De qué otra manera, sino con espejos, podría seguir manteniendo la falsedad de su existencia? Al tenebroso espejo del ego no tienes sino que decirle: no voy a mirar ahí porque sé que esas imágenes no son verdad. Y no miramos entonces en el falso espejo del ego, no haciendo como el avestruz, metiendo la cabeza en la arena y pretendiendo que no pasa nada, sino observando y tratando de ver cómo hemos hecho que todas estas situaciones sean las responsables de nuestras alegrías o de nuestras pérdidas de paz. Es observando esta relación falsa de causa y efecto de la mano de nuestro maestro como ya no miramos en las imágenes tenebrosas del espejo del ego. No iremos en busca hoy de lo que no se puede hallar, porque toda la paz, felicidad y bienestar que estamos tratando de obtener en el mundo con la magia, ya empezamos a darnos cuenta que no se encuentra ahí, sino viviendo nuestra vida de la mano de nuestra función del perdón, aprendiendo a pasar de largo todas estas elecciones en favor del ego, trayéndolas a la conciencia, a la luz del espíritu, para que puedan ir siendo disueltas. Es ahí donde sí estamos encontrando la paz y la felicidad que buscamos. Sigamos ahora con la lectura de la lección. Es imposible ver dos mundos que no tienen nada en común. Si vas en pos de uno, el otro desaparece. Solo uno de ellos puede permanecer. Ambos constituyen la gama de alternativas que tienes ante ti, más allá de la cual no hay nada que puedas elegir. Lo real y lo irreal son las únicas alternativas entre las que puedes elegir. No hay ninguna otra. Hoy intentaremos no transigir allí donde es imposible hacerlo. El mundo que ves es la prueba de que ya has elegido algo que es tan completamente abarcador como lo es su opuesto. Lo que deseamos aprender hoy es algo más que la simple lección de que no puedes ver dos mundos. Esta lección también enseña que el mundo que ves es completamente congruente desde el punto de vista desde el que lo contemplas. Es un solo bloque porque procede de una sola emoción y su origen se ve reflejado en todo lo que ves. Solo podemos tener dos alternativas para elegir en la mente, ya nos los ha dicho Jesús muchísimas veces en un curso de milagros: o elegimos al ego o elegimos al Espíritu Santo. Con la elección de cada uno de esos maestros, pues se desprende una percepción completamente diferente que no se intersectan en modo alguno. Nos dice Jesús en el texto, en el capítulo 6, que la manera de escapar del conflicto que surge de dos sistemas de pensamiento que se oponen entre sí consiste claramente en escoger uno y abandonar el otro. Si te identificas con tu sistema de pensamiento, lo cual es inevitable, y aceptas dos sistemas de pensamiento que están en total desacuerdo, es imposible gozar de paz mental. Si enseñas ambos sistemas, que es lo que probablemente harás mientras los aceptes a los dos, estarás enseñando conflicto y también aprendiéndolo. Entre la cordura y la demencia no puede haber conflicto. Solo una de ellas es verdad y por lo tanto solo una de ellas es real. Es importante que empecemos a entender que todo el tiempo hemos tratado de transigir, hemos tratado de traer la luz hacia la oscuridad
y de tener algunas de las alegrías de la eternidad dentro del mundo del especialismo y del infierno. Y esto básicamente no es posible. Jesús nos lo dice en el capítulo 23 del texto, cuando nos dice, la salvación no transige en absoluto. Transigir es aceptar solo una parte de lo que quieres, tomar solo un poco y renunciar al resto. La salvación no renuncia a nada, se les concede a todos enteramente. La transigencia es la creencia de que la salvación es imposible. Este curso es fácil precisamente porque no transige en absoluto. Nos dice Jesús que el mundo que estamos percibiendo nos da la demostración de que el sistema de pensamiento que hemos elegido es tan completamente abarcador que perdemos de vista su opuesto. Lo que hemos elegido para preservar la identidad especial es pecado, culpa y miedo, pero el dolor en la mente es tal que no lo acepta ver dentro de sí y entonces pretende deshacerse de ella proyectándolo fuera. Pero como las ideas no abandonan su fuente, los efectos de la culpa nos perseguirán a menos que la culpabilidad sea disuelta. Y para esto tendremos que llegar completamente a entregar nuestra mente al sistema de pensamiento de la expiación. Y es entonces cuando no quede ni una sombra de la culpabilidad en nuestra mente que veremos completamente el mundo que sí deseamos. Sigamos entonces con la lectura de la lección. En 6 ocasiones hoy, llenos de gratitud, dedicaremos gustosamente 5 minutos al pensamiento que pone fin a toda transigencia y a toda duda, y las trascenderemos todas como si de una sola se tratase. No haremos miles de distinciones sin sentido, ni intentaremos conservar una pequeña porción de la irrealidad cuando consagremos nuestras mentes a hallar solo lo que es real. Estamos agradecidos de nuestro Maestro porque independientemente de cualquier dolor o sufrimiento que nuestra mente esté eligiendo causarse, Él nos va a ayudar a través de los efectos para ir de vuelta de nuevo a la causa y así podamos desalojarla. La gratitud no tiene que ver con que nuestra situación de vida se presente perfecta. Y en los inicios, sobre todo, como nuestro miedo a despertar es muy grande, estaremos llenos de obstáculos a la paz que con la ayuda de nuestro maestro, sabiendo el propósito que esos obstáculos sirven, ahora podemos dejarlos más rápidamente de un lado e ir hacia la sanación en nuestra mente. Y finalmente, tenemos que dar las gracias de que la causa del sufrimiento esté en nuestra mente y que ahí mismo se encuentre la solución. Nos dice Jesús en el capítulo 27, alégrate de que la causa del sufrimiento esté en tu mente, pues de esta manera tú eres el único que puede determinar tu destino en el tiempo. Las únicas alternativas que tienes ante ti son o bien una muerte durmiente y sueños de maldad por una parte, o bien un feliz despertar y la alegría de la vida por otra. Y es con agradecimiento que las ideas no puedan abandonar su fuente, que nuestro maestro interno, la chispa del perdón, permanezca siempre en nosotros por más que la hayamos intentado esconder. Notemos también que se mantienen las sesiones largas para un total de 30 minutos, solo que se varía la distribución. Lo que Jesús está haciendo con este entrenamiento mental es que de manera cada vez más habitual y sin esfuerzo estemos alerta en función de Dios y de su reino. Sigamos entonces con la lectura de la lección. Comienza tu búsqueda del otro mundo pidiendo que se te conceda una fortaleza superior a la tuya y reconociendo qué es lo que persigues. No deseas más ilusiones y te preparas para esos 5 minutos vaciando tus manos de todos los vanos tesoros de este mundo. Esperas la ayuda de Dios según dices. Es imposible ver dos mundos. Permítaseme aceptar la fortaleza que Dios me ofrece y no ver valor alguno en este mundo, para así poder hallar mi libertad y mi salvación. Dios estará allí, pues habrás invocado el formidable e infalible poder que, lleno de gratitud, dará este gigantesco paso contigo. No dejarás de advertir su agradecimiento expresado en una percepción tangible y verdadera. No dudarás de lo que contemples, pues aunque se trate de una percepción, no se trata de una de la que tus ojos por sí solos hayan visto jamás. Y sabrás que la fortaleza de Dios te respaldó cuando tomaste esta decisión. No perdamos de vista que lo que en realidad estamos buscando es la liberación completa de la culpa y del sufrimiento. No nos vamos a contentar con las migajas de especialismo ni con la aparente fortaleza del ego. Eso no es sino pequeñez o debilidad.
Recuerda que Jesús nos dice en el curso que nunca le estamos pidiendo a la vida demasiado, sino demasiado poco. O como nos diría en el manual del maestro, estamos dejando de volar con las alas de gorrión y vamos a empezar a pedir las alas del águila de la visión de Cristo. Y estamos pidiendo la fortaleza de Cristo para ver una percepción diferente, para ver el reflejo del mundo real. Allí donde estábamos contemplando intereses propios por encima de los intereses de nuestros hermanos, empezamos a entender que tenemos un interés común de recordar que exactamente somos el Hijo de Dios, que necesita recordar que el sufrimiento, la separación y la culpa jamás han sido posibles. Para decirlo de nuevo, hoy no nos estemos contentando con la pequeñez y con cualquier tentación del ego en forma de juicios, resentimientos, dolores o apegos, recordemos el propósito que todas ellas tienen, que es anclar nuestra mente a una identidad que es la causa de nuestro dolor y sufrimiento. Sigamos entonces con la lectura de la lección. Rechaza hoy de inmediato cualquier tentación que se te presente, recordando simplemente la gama de tus alternativas, pues lo que ves y lo único que ves es lo irreal o lo real, lo falso o lo verdadero. La percepción es congruente con tu elección y según elijas, experimentarás el cielo o el infierno. Acepta una pequeña parte del infierno como real y habrás condenado tus ojos y maldecido tu vista, y lo que contemples será ciertamente el infierno. No obstante, la liberación que te ofrece el cielo sigue estando a tu alcance como una de las alternativas que puedes elegir para que ocupe el lugar de todo lo que el infierno quiere mostrarte. Lo único que necesitas decirle a cualquier parte del infierno, sea cual sea la forma que adopte, es esto: es imposible ver dos mundos. Lo único que deseo es mi libertad y mi salvación, y esto no forma parte de lo que quiero. De nuevo Jesús nos pide que seamos conscientes y estemos alerta de cualquier pensamiento de especialismo. Recuerda, no hay nada tan cegador como la percepción de la forma. Todos los aspectos aquí que claman real, lo falso, no son sino el resultado de un pensamiento en la mente. Necesitamos la ayuda de nuestro maestro para ir más allá de la forma hacia el contenido y ver que podemos dejar de albergar todos estos pensamientos de ataque. No nos sintamos culpables cuando veamos la tentación aparecer o si nos vemos sucumbiendo a ella. Cuando recobremos conciencia es momento de cambiar de mentalidad. Recuerda que Jesús te dice en el texto, en el capítulo 31, que la lección que la tentación siempre quiere enseñar en cualquier forma en que se presente e independientemente de dónde ocurra es esta. Quiere persuadir al Hijo de Dios de que Él es un cuerpo, nacido dentro de lo que no puede sino morir, incapaz de librarse de su flaqueza y condenado a lo que el cuerpo le ordene sentir. Pedimos entonces ayuda a nuestro Maestro para ir más allá de la tentación de darle realidad al cuerpo en nuestra experiencia, mostrándonos los pensamientos de culpa que esta experiencia tenían la intención de proteger. Recuerda que lo que estás pidiendo es el entendimiento, que es la fortaleza. Ya lo había dicho en una lección anterior, la luz y la fortaleza son una. Y no nos olvidemos que no podemos ver ambos mundos. Siempre se trata de uno o el otro. O estamos en manos de la sanación o estamos 100% en manos del odio, independientemente de la intensidad con la que en nuestra percepción se sienta. Nos dice en el manual del maestro, en el capítulo 13, que no nos olvidemos de que el sacrificio es total. No hay sacrificios a medias. No podemos renunciar al cielo parcialmente y no podemos estar solo un poquito en el infierno. El mundo de Dios no hace excepciones y esto es lo que lo hace santo y más allá de este mundo. La simplicidad de esta elección es lo que hace entonces que la salvación sea simple. Nos vamos a ver muchas veces parcialmente en el infierno o queriendo estar parcialmente en el cielo, trayendo al Espíritu Santo o a Jesús para que arregle nuestros problemas aquí, en lugar de contemplar lo que sea que esté pasando en nuestra vida y pedirle que nos lleve a la mente para ver más allá de estas apariencias. Recuerda que el proceso del perdón de un curso de milagros es entrenarnos para llevarle nuestra oscuridad a la luz del perdón del Espíritu. Nuestra elección en favor del cielo tiene entonces significado claro para nosotros cuando vemos que primero hemos elegido reforzar la idea de la culpa, el infierno en nuestra mente,
Y ahora viendo que es algo que jamás nos hará feliz, estamos alegres entonces de contar con un maestro que puede ayudarnos a rectificar esta decisión, recordándonos que nada ha podido suceder y que el Hijo de Dios sigue siendo tal como Dios lo creó. Y este es el trabajo de perdón. En realidad estamos perdonándonos porque seremos conscientes de que hay una parte de nosotros que todavía desea estar en el infierno. Es esto lo que nos hace infelices y no las situaciones del mundo, y es esto el perdón que vamos a ir practicando para ir sanando la idea de que la disociación en la mente es posible. No solamente es imposible ver dos mundos simultáneamente, sino que el mundo que elijamos, ya nos dijo Jesús en la lección, será completamente congruente en nuestra percepción. Basta con que nos demos cuenta que estamos un poco o demasiado, da igual, en el sistema de pensamiento de ataque para saber qué elección hemos tomado en la mente. Renunciamos entonces a la idea de la transigencia recordando que es imposible ver dos mundos y que busco únicamente mi libertad y mi salvación. Lo que ahora he elegido no forma parte de lo que verdaderamente deseo. Y en este estado de vigilancia podrás usar tantos instantes santos como quieras durante el día para permitir que la llegada de la paz se acelere. Que tengas entonces una buena práctica en el día de hoy y ya nos vemos para la lección siguiente.